Ok, antes de iniciar la presentación, me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo primero que piensan o que se les viene a la mente cuando escuchan ciencias sociales. No sé, bueno, a mí política, no sé por qué. Política. Bien. ¿Alguien más? Pues ciencias sociales es como de todas las personas de todos los tiempos, ¿no? Lo que ha pasado y cómo hemos llegado hasta ahorita, cómo hemos llegado en los tiempos de antes a ahorita, cómo convivían ellos, cómo se relacionaban, es lo que Ok, yo entiendo. ok. Y Eduardo, ¿tú qué piensas? Gracias, Tere. Sí, de nada más. Para mí son el estudio de las sociedades humanas, Ok. o sea, de cómo funcionan, de cómo se van haciendo o deshaciendo y así. Deshaciendo. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver, me gusta preguntarles para saber qué idea tienen. Y yo creo que no estamos, no estamos muy perdidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Ustedes me dicen si se ve la presentación, ¿de acuerdo? Sí, ¿Se ve? ¿Sí? sí se ve. Ok. Denme un segundito porque me dice que tengo internet inestable. Listo, ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar con, primero, antes de ya entrar de lleno con el tema, estos son los temas que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿de acuerdo? Va a ser, como lo dice, bien una introducción a las ciencias sociales. Obviamente no vamos a ver muy de lleno cada una, pero sí que ustedes sepan cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales y cuáles son las diferentes ciencias sociales que existen. Vamos a ver también qué es el civismo, que va un poquito más relacionado con lo que estuvimos platicando también la semana pasada sobre humanidades. Historia universal contemporánea e historia de México. Aquí, si ustedes mal no recuerdan, les dejé también que investigaran algunos de los hechos históricos más importantes, tanto a nivel mundial como a nivel México. Ahorita platicamos si lo hicimos o no lo hicimos. No pasa nada si no lo hicimos, pero entonces sí nos vamos a tener que llevar un poquito más de tarea. Denme un segundito porque ahí está. Creo que acaba de llegar Gabriel. Gabriel, ¿sí me escuchas? Gabriel. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. Vamos iniciando, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. No vamos a entrar muy de lleno, nada más vamos a platicar así muy general. Y vamos a ver también parte de los temas de ciencias sociales, específicamente cuando hablamos de México, también es importante hablar de cuál es la estructura social o la estructura socioeconómica que mantiene México. Obviamente también vamos a hablar de la legislación mexicana, vamos a hablar un poquito de geografía humana, que la geografía es parte de las ciencias sociales, y vamos a estar platicando también sobre tres temas importantes sobre las ciencias sociales, como lo es la desigualdad social, y más en específico vamos a hablar de una ciencia social que es la sociología, pero la ciencia social de sociología también tiene ramas y entre ellas encontramos dos, que es la sociología del trabajo y la sociología de la cultura. La sociología tiene muchísimas ramas, no nada más la del trabajo y la cultura. Prácticamente podemos hablar de todos los temas que tengan que ver con la sociedad, como es la sociología del arte, como es la sociología del fútbol, como es la sociología de la vejez. Hay muchísimo, pero nada más vamos a estar platicando sobre sociología del trabajo y la sociología de la cultura, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a iniciar con la parte de introducción a las ciencias sociales, por eso yo les preguntaba que ustedes qué piensan cuando escuchan ciencias sociales. Entonces, vamos a ver si estamos en lo correcto o no. Ah, caray. Ahí está. Ok, entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, obviamente no solamente hablamos de una ciencia social, hablamos de todo un conjunto de ciencias sociales. Entonces, hablamos de ciencias o de disciplinas que se caracterizan por ser científicas y que el objeto de estudio de estas ciencias es que tiene que ver con las actividades y con el comportamiento de los seres humanos, pero de los seres humanos en sociedad, ¿de acuerdo?
y obviamente analiza lo que son las manifestaciones, analiza cuál es el comportamiento, cuáles son las expresiones de la sociedad, como, tanto como materiales como simbólicas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se ve, pero también lo que se piensa, también lo que se cree, lo que se construye a raíz de vivir en sociedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes ciencias sociales. Si ustedes mal no recuerdan, la semana pasada hablábamos de humanidades y también teníamos la antropología ahí. Yo les decía que yo, en vez de poner a la antropología en las humanidades, yo la pondría más bien en las ciencias sociales. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer. Y vuelvo a hacer un paréntesis con la psicología, aunque me vaya al final, que aquí también depende mucho, les abro el paréntesis, depende mucho también de los autores o de las referencias que nosotros utilicemos si colocamos a la psicología en ciencias sociales o ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Yo lo colocaría más bien en ciencias de la salud, más que en ciencias sociales. Pero bueno, entonces tenemos un total de 8 ciencias sociales que obviamente cada una desde su perspectiva va a abonar al entendimiento y a la comprensión de la vida en sociedad. Recuerden que la semana pasada hablábamos sobre la antropología. La antropología tiene que ver con el estudio de la cultura, tiene que ver con el estudio de las tradiciones, de las costumbres, pero todo relacionado desde 3 ámbitos, desde el ámbito biológico, desde el ámbito social y desde el ámbito cultural, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, por ejemplo, con la sociología, que también estudia la sociedad, pero desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces los antropólogos, por ejemplo, lo que hacen, o las antropólogas, es que se adentran más a las costumbres, a las tradiciones, a las formas de vida, de cómo la gente ve la vida, la cosmovisión. Entonces se adentra muchísimo más en lo individual, sí en la parte social obviamente, pero también en las manifestaciones individuales, porque finalmente las manifestaciones individuales también construyen a las manifestaciones colectivas, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tiene que ver, Violeta, con política, sí, pero cuando hablamos específicamente de la ciencia política o de las ciencias políticas. Básicamente lo que estudia la ciencia política es la forma en cómo está organizada o la forma en cómo se estructura el Estado, cómo se estructura el poder, cómo se estructuran las leyes, la legislación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con política, con la forma en cómo se estructura el poder, tiene que ver con las ciencias políticas. Por otro lado, también tenemos a la economía, que la economía básicamente lo que estudia es la forma en cómo las sociedades o cómo los humanos van a administrar los recursos naturales, cómo van a administrar todo lo que tenga, todo lo que tenga que ver con la administración, todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, con los recursos materiales, ¿de acuerdo? Y la sociología, a diferencia de la antropología, lo que estudia sí son manifestaciones colectivas, pero lo estudia desde cómo es que se forman, cómo es que se construyen las relaciones sociales, cómo es que se construyen las estructuras sociales, o sea, todo lo que vemos, por ejemplo, nosotros sabemos que existe un Estado, no lo vemos, pero sabemos que existe, y ese Estado es una estructura social. Entonces, es lo que estudia la sociología, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que sí se pueden ver, que son simbólicas, digo, que son materiales, pero también cosas que son simbólicas, que no podemos ver. Por ejemplo, estudia también las instituciones sociales. Algunos ejemplos de instituciones sociales es la religión, por ejemplo, es la educación, es la familia, son cosas que podemos ver, pero al mismo tiempo también representan algo, es un símbolo. Entonces la sociología lo que hace es que estudia estructuras, estudia relaciones y estudia instituciones sociales. ¿De acuerdo? Ok, por otro lado también tenemos al derecho, que básicamente el derecho lo que hace es que estudia también la forma en cómo se construye la legislación, en cómo también se administra la legislación y cómo se organiza. La geografía humana o la geografía estudia la forma en cómo se relaciona el hombre con su contexto natural. ¿De acuerdo? Creo que la semana pasada también por ahí entró una parte de geografía, si no mal recuerdo. ¿Alguien que me quita de la duda? ¿Recuerdan? Sí, Yo sí, no me ¿verdad? acuerdo, la verdad. ¿No? Yo leí, o sea, toda la parte de Sí. humanidades. No recuerdo que haya No, visto. ¿verdad?
Ok, sí, me estaba confundiendo. No, entonces no. Entonces, fíjense bien, todo lo que tenga que ver con el espacio, todo lo que tenga que ver con el territorio, con los recursos humanos y la forma en cómo el hombre se relaciona con ellos, tiene que ver con la geografía humana, tiene que ver con el objeto de estudio de la geografía humana. Por otro lado, como nos comentaba Tere, sobre cómo avanzan, por ejemplo, las sociedades, cómo se van construyendo, cómo se van creando una identidad o cómo van cambiando, tiene que ver también con la historia. La historia lo que hace es que estudia las manifestaciones pasadas, los hechos pasados, los hechos históricos, pero también estudia cómo se van construyendo y cómo van influyendo en el presente, ¿de acuerdo? Cómo esos hechos históricos van influyendo en lo que conocemos actualmente, no solamente lo pasado, sino lo actual. Y por último, tenemos la psicología, que la psicología lo que estudia es el comportamiento, es la conducta del humano. Por eso yo les decía que sí tiene que ver con el humano, pero más bien yo la pondría en la parte de ciencias sociales. ¿De acuerdo? Aquí sí yo pondría como un paréntesis de ciencias sociales, de ciencias de la salud, porque finalmente sí estudia al humano, pero si se fijan, todas las demás lo estudian de manera colectiva y la psicología lo estudia más bien de manera individual. Por otro lado, tenemos algo que se llama la psicología social, que esa ciencia sí estudia el comportamiento y la conducta humana, pero a través de manifestaciones colectivas o a través de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, la psicología social, yo sí la pondría en ciencias sociales. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. nada más les encargo, por favor, que si avisa a la aplicación que se nos va a terminar el tiempo, me avisen, porque luego de repente no lo veo y se me va. ¿Estamos? Ok, entonces, ya Sí. sabiendo, gracias, ya sabiendo cada una de las ciencias sociales, qué son las ciencias sociales, acuérdense que cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de manifestaciones y de comportamientos colectivos. Todo lo que tenga que ver con el estudio de la sociedad tiene que ver con las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Si se fijan, a diferencia de las humanidades estudian sí al humano, pero más bien de forma individual y más bien de forma introspectiva, por así decirlo. O sea, más bien la existencia del ser, cómo se comporta el ser, la conducta del ser, pero en relación a los valores, en relación a la moral, al civismo. Y si se fijan, las ciencias sociales no, sí tiene que ver, pero más bien estudia de manera general, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el comportamiento y las manifestaciones humanas, prácticamente todo lo que somos nosotros como sociedad y como colectivo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No? No, ningún. Ok, excelente. Les digo que vayan por un cafecito para que no se me vayan a dormir. Ok, entonces, vamos a hablar de no es una ciencia social, pero sí es algo que regula también la forma en cómo se comporta la sociedad. Y vamos a ver muy, muy rápidamente qué es el civismo para que también podamos hablar de estructuras sociales y para que también podamos hablar de legislación, ¿de acuerdo? Ok, entonces, cuando hablamos de civismo, hablamos de un cumplimiento de las obligaciones que se presentan para la comunidad y a la cual pertenece. ¿Por qué tiene que ver con las ciencias sociales? Porque entonces, si yo como persona formo parte de una sociedad, soy responsable y tengo la obligación, ay, denme un segundo, tengo la obligación de cumplir con determinadas obligaciones, con determinados derechos. ¿Por qué? Porque si estoy perteneciendo a una comunidad, entonces yo tengo que responder a esa comunidad. Como individuo y como parte de esa sociedad, tengo que responder, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, tengo que comportarme de manera determinada como se comportan también los demás. Es decir, aquí nos menciona, por ejemplo, observación de pautas mínimas de comportamiento social y que permite que los seres humanos vivamos en colectividad. Entonces, el civismo lo que nos va a permitir es precisamente eso, que nosotros podamos organizarnos y que nosotros podamos estar dentro de una sociedad. Ustedes saben que existe un comportamiento social que nos va enseñando, por ejemplo,
ejemplo, nuestra familia, que nos va enseñando la educación, la escuela, que nos va enseñando incluso también la religión a la que pertenezcamos, y nos van diciendo cómo es que nosotros nos debemos de comportar para que nosotros podamos vivir de manera armónica dentro de una sociedad y dentro de una colectividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos matar, eso es parte de un comportamiento social, de una pauta mínima, ¿no? Yo tengo que respetar, por ejemplo, los derechos humanos de las otras personas, y yo sé que si mato a alguien, pues eso no entra dentro del comportamiento social que se supone que se espera de mí, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las bases que se proponen dentro del civismo para que nosotros podamos tener esa conducta social? Una de ellas es el respeto hacia el prójimo, es el respeto hacia la otra persona, hacia el propio entorno natural, hacia los sujetos, hacia las instituciones públicas, la buena educación, la urbanidad y la cortesía, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos que, bueno, nosotros no tenemos que, tenemos ya un comportamiento social, porque ese nos lo van enseñando desde pequeños y desde pequeñas cómo es que nosotros nos debemos de comportar. Y eso tiene que ver con el civismo, ¿de acuerdo? La familia nos va diciendo, a ver, tú no puedes hacer esto, tú debes de hacer esto, tú sabes que no puedes matar a tu compañero porque eso no entra dentro de este comportamiento social, de esa pauta mínima. ¿Por qué? Porque entonces es una forma de no respetar los derechos humanos de tu prójimo, de tu persona, de otras personas que están alrededor, de otras personas que están alrededor de ti, ¿de acuerdo? Entonces, el civismo siempre debe existir dentro de la sociedad, porque entonces nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer de manera social para que nosotros podamos pertenecer a una colectividad, ¿de acuerdo? Entonces, dejando el civismo a un lado, vamos a continuar abriendo un paréntesis con una de las ciencias sociales que obviamente es muy importante y que tiene que ver con los hechos históricos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de todas las sociedades, ¿de acuerdo? No nada más de México, sino de todas las sociedades existentes en el mundo. Entonces, aquí es donde yo les quiero preguntar si alguno de ustedes realizó su tarea. Yo sí. Sí, Ok, Violeta, Eduardo. Ok, fíjense No, bien. maestra. Ok, entonces, fíjense bien, para quienes no hicieron su tarea, sí necesito que ya fuera de clase se pongan a investigar sobre estos hechos históricos, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando hablamos de historia universal contemporánea, hablamos básicamente de todos los hechos históricos que se presentaron a nivel mundial y que de alguna manera también tienen relación con México, ¿de acuerdo? Pero sí necesito que se pongan a leer o investigar. Hay muy buenos documentales, sobre todo en YouTube, que tengo uno que, si me dan chance, se los paso en un ratito, para que ustedes lo vean. Si no tienen chance de leer, por lo menos cuando estén cocinando, cuando estén haciendo algo, pónganlo para que volvamos a recordar estos hechos históricos, ¿de acuerdo? Esto normalmente lo vemos en la secundaria, lo vemos en la primaria, pero luego sí hay muchos datos que luego se nos pasan. Entonces, es importante que ustedes sepan que obviamente hay muchos hechos históricos que influyeron de manera muy trascendental en la vida de las personas. Entonces, necesito que por lo menos para su examen tengan noción de por lo menos estos 5 hechos históricos que cambiaron básicamente el rumbo del mundo, ¿de acuerdo? Entonces solamente vamos a hablar de manera muy, muy general, porque no es clase de historia, es de ciencias sociales, entonces no nos podemos detener mucho, pero ustedes deben de saber que necesitamos investigar, por lo menos saber qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Yo la recomendación que les doy es que lo primero que debemos de hacer cuando vamos a hablar de historia es que necesitamos ubicarnos en tiempo y en espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos saber cuál es el hecho histórico, cuándo se desarrolló y dónde se desarrolló, para que nosotros podamos tener una noción de cuándo pasó y dónde pasó. Eso habla mucho y habla mucho del contexto en el que pasó ese hecho histórico, ¿de acuerdo? Ok, entonces,
rápidamente, cuando hablamos, por ejemplo, de revolución industrial, si ustedes mal no recuerdan, tiene que ver con este proceso que hubo, fue un proceso tanto social, económico como político, en el que anteriormente se utilizaba más la mano de obra, es decir, que las personas eran quienes llevaban a cabo los procesos económicos o los procesos dentro de los negocios, de las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo un boom donde se empezó a sustituir al humano por la máquina o por la tecnología. Entonces hubo un boom muy grande de inventos tecnológicos, de inventos materiales, donde lo que facilitaba era precisamente el proceso de producción. Si antes teníamos, por ejemplo, a 10 personas que estaban elaborando 15 bolsas cada uno, entonces en el momento en el que se sustituye a esas personas por una máquina y la máquina en vez de hacer 15 hace 30 y en menos tiempo, eso genera más ganancias o generó más ganancias para los empresarios o para las personas que tenían, que eran dueñas de estos lugares o de estas empresas. Entonces, empezó a haber precisamente una sustitución de la mano, literalmente de la mano del hombre, por las máquinas. Y eso obviamente provocó que hubiera avances tecnológicos. Entonces, cuando ustedes escuchen sobre revolución industrial, tiene que ver básicamente con eso, ¿de acuerdo? Obviamente se presentó primero en Europa y eso se empezó a manifestar ya en otros países. Pero por otro lado también tenemos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿No? No. Ok. Sí, ok. Entonces nos vamos rápidamente. Revolución Francesa. Sí, fíjense bien, esta fue es considerada una de las primeras revoluciones, aunque el antecedente de la Revolución Francesa es la independencia de las 13 colonias inglesas, que eso fue en Estados Unidos, pero la Revolución Francesa, junto con la independencia de las 13 colonias inglesas, fueron un parteaguas para diferentes brotes de revolución, entre ellas la independencia de México. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué significó la Revolución Francesa, que básicamente lo que significó o lo que se luchaba dentro de la Revolución Francesa es que en Europa se vivía una sociedad estamental. ¿Esto qué quería decir? Que la sociedad estaba organizada por estamentos o por grupos sociales donde existía, imagínense una pirámide, en donde en la pirámide, en la punta, teníamos al rey, posteriormente teníamos al clero, que el clero básicamente eran todas las personas que estaban relacionadas con la religión, con la iglesia. Después teníamos a la nobleza, que eran personas que tenían ciertos títulos nobiliarios o que tenían, obviamente eran personas que tenían dinero y que tenían propiedades y tenían privilegios en relación con el resto del pueblo. El pueblo se encontraba en la parte de abajo, el pueblo y la burguesía. La burguesía eran pequeños empresarios que apenas estaban teniendo como poco de dinero, incluso había unos que tenían más dinero que los nobles, pero no contaban con los mismos privilegios que los nobles. Entonces, al tener esta forma de organización social donde quienes se encontraban en la parte de arriba tenían mayores privilegios en relación con los de abajo, que era el pueblo y la burguesía, entonces existía obviamente una desigualdad social y era lo que precisamente se buscaba, que no existiera esa sociedad estamental, que estuviera dividida en grupos sociales, sino que todos tuvieran los mismos derechos y los mismos privilegios, ¿de acuerdo? Entonces, una de las manifestaciones más importantes es que en ese entonces la sociedad francesa estaba padeciendo mucha hambruna, estaba padeciendo mucha escasez, mucha pobreza, entonces, y aparte de eso, la burguesía que se encontraba junto con el pueblo en la parte de abajo, en la parte estamental, la burguesía estaba buscando también tener determinados privilegios. Entonces, al estar buscando ciertos privilegios, obviamente necesitaban romper con ciertas estructuras, que es como esa estructura social se estaba llevando a cabo, o se estaba más bien, estaba bien definida, estaba bien puesta, bien organizada desde hace muchos años. Entonces, estaban buscando, obviamente, quienes se encontraban en la parte de abajo, que era el pueblo y la burguesía, estaban buscando mejores condiciones de vida.
Entonces, es ahí donde surge precisamente este descontento por parte de la sociedad francesa de cambiar esa organización, además de que el rey era quien tenía todo el poder absoluto. Entonces lo que también se buscaba era que existiera una división de poderes, es decir, que no solamente el rey pudiera decidir sobre todo, sobre prácticamente todo el país, sino que también se dividiera, como lo conocemos actualmente, que es un liberalismo político, donde sabemos que existe 3 poderes, como lo es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿de acuerdo? Que no solamente el rey tuviera el poder de decisión. Me quedan 9 minutos, ¿verdad? Avísenme, por favor, cuando me queden 1 minuto, para que no me corte así de ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la Revolución Francesa, sí, porque ante esta manifestación de Revolución Francesa, también posteriormente, indirectamente, tiene que ver también con una Revolución Española y también tiene que ver indirectamente con una independencia de México, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que conozcamos qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Y nada más para que no se nos olvide, uno de los lemas más importantes de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad, ¿de acuerdo? Y bueno, esto para el siglo XVIII, siglo XVIII, pero entonces nos vamos a saltar. El siglo XIX es considerado un siglo, dentro de lo que cabe, un siglo muy, muy tranquilo. No hubo así como que grandes cambios, pero sí se empezaron a gestar, digamos, como las grandes potencias, como lo es Gran Bretaña, como lo fue Francia, como lo fue Rusia, Alemania, y ahí iba poco a poco también Estados Unidos. Entonces, eso tiene que ver, obviamente, con la primera Guerra Mundial. ¿Alguien investigó sobre la Primera Guerra Mundial? Yo puse, pero Violeta, dime, ¿qué es lo que encontraste? La causa fueron tensiones geopolíticas. Bueno, eso es que es lo que me salió, pues estaba leyendo. Sí. Y las consecuencias fueron disolución de imperios, inicios de revoluciones, creaciones de naciones y pérdidas humanas y materiales. Ok. Así ¿Algo como más? muy resumido. Muy. ¿No? Sí, muy, muy resumido. ¿Alguien más? ¿No? No, no, no. Ok, fíjense bien, yo sé que nos quedan 7 minutos, pero bueno, vamos a ver un poquito rápidamente del contexto previo a la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Antes de que sucediera esta gran guerra en Europa, acuérdense que ahorita estamos en Europa, ubicados en Europa, se estaba viviendo un crecimiento económico y social muy fuerte en diferentes potencias. Entre ellas, les decía que Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos también no se quedaba atrás. Entonces, cada una de ellas estaba viendo por sí misma y estaba viendo cómo es que necesitaba avanzar. Otro factor muy importante es que fue una época de colonización. ¿Esto qué quiere decir? Que era una época donde estos países, al querer consolidarse como una potencia mundial, obviamente necesitaban tener más riqueza y necesitaban tener más poder. Entonces, muchos de ellos vieron una manera muy sencilla de obtener poder colonizando y conquistando otros territorios, entre ellos África, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos, al buscar precisamente esta riqueza, empezaron a colonizar estos territorios. ¿Por qué? Porque si ellos veían, por ejemplo, en Francia, que a lo mejor, no sé, la hora se pagaba, no sé, 10 euros, pero ellos veían que en África podían reducir el costo en 2, 3 euros, entonces obviamente empezaron a fabricar, empezaron a tener más bien mano de obra mucho más barata, entonces eso les daba mucho más ganancias. Entonces, ellos buscaban colonizar y conquistar otros territorios, pero obviamente empezó a haber una lucha entre ellos, entre que yo me quedo este territorio, pero no, yo lo necesito, yo lo vi primero. Entonces, empezó también a haber esta discusión y este conflicto entre
qué territorios correspondían a qué países, ¿de acuerdo? Entonces, al existir esta tensión, digamos a nivel mundial, existir esta tensión a nivel, bueno, más bien allá en Europa, de colonizar determinados países, determinados territorios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las potencias empezaron a tener como cierta tensión entre ellos. Entonces, empezó a ver así como que él me quiere quitar esto, pero es mío, pero entonces, o yo quiero conquistar ese territorio porque me va a dejar mayores ganancias, pero ya está este otro país queriéndolo conquistar, entonces empezó a haber ahí como una tensión entre los países. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se empezaron a formar grupos, empezaron a formarse grupos que se les denominó la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a checar, eso sí, ahorita no lo recuerdo, pero ahorita checamos qué países componían cada uno de estos grupos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí pasó es que, ¿cuánto queda? 3 minutos. Ok, mejor, les voy a pedir que aprovechemos mejor el tiempo y lo dejamos ahorita aquí y vamos a la otra conversación, ¿de acuerdo? Conversación, a la otra reunión. Ok. Sí. Ahorita los veo, ¿de acuerdo?